mostró un sueño a José, decía: veo espigas que se inclinan delante de un vástago. Y como José lo soñó, después de 20 o 30 años, tal cual vino a suceder. Y los hermanos de José tuvieron que inclinarse delante de él, porque él era quien tenía el poder y tenía la autoridad. La hipocresía no paga. Quiero ir más allá. Quiero explicarle qué es hipocresía. Como usted se puede dar cuenta, el tema de hoy es la hipocresía. Yo he titulado este mensaje: una enfermedad llamada hipocresía. ¿Qué significa? Escuche bien eso, porque con base en eso podemos ir dilucidando muchas cosas. Hipocresía es un adjetivo que se le da a quien finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. O sea que la hipocresía se da o por lo que siente o por cómo actúa. Hipócrita, la palabra hipócrita proviene de un latín llamado hipócrita con Y, la primera, H-Y, hipócrita, que deriva del griego hipócrites y que significa actor o actriz. Es decir, en el tiempo de los romanos por allá, cuando tenían su coliseo, hacían sus shows, el hipócrita era el que hacía el show. El hipócrita era el que actuaba. El hipócrita, es más, ser reconocido como hipócrita en ese momento era un motivo de halago. Al que le decían: uy, usted es un hipócrita. ¿De verdad? Porque eso quería decir que la gente era buen actor o era buena actriz. Vamos a entender, era un momento. Pero a través del tiempo la palabra se fue tergiversando y la hipócrita o el hipócrita fue catalogada a la persona que vivía de una apariencia, que vivía de ser lo que no era, o que vivía de mostrar lo que no era o lo que no sentía. Pregunta: ¿conoce usted algún hipócrita cerca de usted? Gente que finge sentir lo que no siente. Entonces yo vengo y abrazo a Pablo. Pablo, ¿cómo te quiero, Pablo? Tú. Pero vengo donde Fabián y le hablo mal de Pablo. Pablo, hermano, hipócrita. Estoy fingiendo un sentimiento. El hipócrita es aquel que trata de llevar las cosas sabiendo que no hay un cambio profundo de lo que está generando un malestar. Me explico. Cuando hay una circunstancia dentro de una relación, ya sea de amistad, ya sea de matrimonio, ya sea de hermanos, de lo que sea, y algo no funciona, lo peor que podemos hacer es manejar esa relación con hipocresía. Lo correcto es ir a lo profundo, ir a la raíz y sacar de ahí lo que nos está generando esa enfermedad llamada hipocresía. Y eso es lo que la gente no hace. Porque la gente tiene temor de enfrentar las circunstancias. La gente tiene temor de enfrentar a aquel que está equivocado. La gente tiene temor de poder pararse al frente y decirle: hermano, es que usted lo está haciendo mal. O la gente tiene temor de enfrentarse a alguien que le diga lo que está haciendo mal, porque a nadie le gusta que le digan cuando hace mal las cosas. A nadie. A veces mi esposa me dice a mí: muy mal, lo vi mal. Y yo no le niego, a mí me da mal genio, me molesto. Pero al final analizo y tengo que reconocer si lo que mi esposa dijo tenía o no tenía razón. Tengo que llegar a ese punto. Mi esposa me dice: usted sí es muy simplón. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Porque yo soy un hombre poco detallista realmente. No soy el caramelo. Y yo después de que me da mal genio que me lo diga así, porque no me lo disimula, me lo dice como es,
tengo que pensar y decir, tiene razón. Y peor aún, llegó una notificación de Facebook y otro amigo pastor por allá le adornó a la esposa con bombas, un te amo, desayuno. Y yo le dije, mi amor, ¿qué estás mirando? Dijo, mire. No pude decir nada, no pude actuar hipócrita. Es que eso es él. No, yo sabía que yo me había equivocado. Y yo le prometí, no a mi esposa, se lo prometí, le dije, Señor, tengo que hacer algo para que esto cambie. Si mi esposa quiere un caramelo, pues yo tengo que propender ser un caramelo para ella. Porque es que, escúcheme esto, esposos, su trabajo y el mío, y se lo he repetido 1000 veces, es hacer que ella sea feliz a su lado. Aquí no somos capataces. El capataz da la orden, bueno, cállese, ¿se cayó? Esos son, pero nosotros no. Si usted y yo somos hombres que tenemos temor de Dios en el corazón, usted y yo no podemos ser como los del mundo que pasan por encima de todo con tal de tener algo. No, Señor. Mire, lo que dice la palabra. Jesús, al hipócrita, termino este relato, al hipócrita se le conoce como una persona falsa. Todo hipócrita es falso. Y todo hipócrita es mentiroso o mentirosa. La persona que es hipócrita, 1, es falsa. Y 2, es una persona mentirosa. Y el que es mentiroso, dice la palabra, que se hace hijo del diablo. Por eso es una bobada o una ridiculez que yo diga, es que fue una mentirita piadosa. Mentira es mentira delante del Señor, no hay nada más que hacer. No hay mentira grande o pequeña, mentira es mentira, hermano. Al hipócrita se le conoce como una persona falsa y una persona mentirosa. Ojo, que no es justa y sobre todo que no es digna de confianza. Esa es el cómo se conoce a la persona hipócrita. Tiene falsedad, maneja la mentira, vive en un mundo de mentiras. Así, una sola mentira. Y es una persona que no es digna de confianza. Jesús lidió toda su vida con la hipocresía de todo el mundo. Jesús lidió toda la vida. Toda la vida Jesús tuvo que lidiar con la hipocresía del pueblo, de los fariseos, de los escribas, de los romanos, de todo el mundo. Porque en ese tiempo pasaba algo que pasa hoy. Y es que los que tenían que ejercer la autoridad sobre el pueblo judío, ellos no ejercieron la autoridad como tenían que hacerlo, sino que amoldaron sus valores y sus preceptos a como los romanos querían, porque ellos anhelaban tener poder. A ellos no les importaba lo que decía la ley de Moisés y cogían la ley de Moisés y la amañaban según su necesidad. Y con eso Jesús siempre peleaba. Siempre Jesús tenía problemas con eso. Porque algo que Jesús no aceptaba era la hipocresía. Y Jesús tenía algo que a la gente no le gustaba, y es que Jesús era frentero, sincero. Como el día que llegó al templo y todo el mundo había cogido el templo de recocha, todo el mundo tenía el templo allá para las gallinas, para los marranos, para los perros. Y Jesús llegó y se puso bravo. Le digo, hermano, esto no es un sitio de mercadería, amados. Y eso a la gente le molestaba. Al hipócrita le molesta a la gente franca. Es más, quiere que le diga algo, el hipócrita evade al que es franco, lo evade. Hay un dicho que tenemos en la iglesia, dice que el pecado acobarda. El pecado acobarda. Y cuando uno ve a la gente así como tomando distancia, como que ya antes venían, ay pastor, abrazarle, qué alegría pastor, y ya con el tiempo ya, ¿qué más pastor? Y ya con el tiempo, hasta luego pastor. Ay hermano, el pastor aprende a conocer a la gente.
Y eso pasa en esta y pasa en todas las iglesias. Y yo no puedo decir, como decía Andrés, eso no pasa acá. Sí, esto también pasa acá. Ojo con esto, mire. Jesús lidió con los hipócritas, o con la hipocresía, no con la hipocresía en general. Si usted lee conmigo, por favor, abra su Biblia, los que trajeron su Biblia, por favor. Mateo capítulo 23, léalo conmigo. Mateo capítulo 23. Ya le doy el versículo, por favor. Verso 1 en adelante. Yo le voy diciendo hasta dónde. Vamos a leer hasta el verso 6. Mateo capítulo 23, verso 1 al 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, los que tenían que dar el ejemplo, los que se supone que sabían y tenían que impartir conocimiento al pueblo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Escuche bien eso. Dice la palabra, dura es esta palabra. Los fariseos y los escribas decían: ojo, no se lo olviden, Nelson, hágame un favor, ore, hermano. Usted tiene que orar. O yo, aquí no llegué sin orar, hermano. Y usted, pastor, yo oro mañana. No. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Ojo, guarden lo que tengan que guardar, pero tengan cuidado con algo, porque los fariseos y los escribas dicen que hagan y ellos no son capaces de hacer. Como el esposo que le pide fidelidad a la esposa siendo infiel. O como el que le dice al Señor: bendíceme, Señor, pero no es fiel con Dios. Eso no es una dicotomía. Una dicotomía es un choque un conflicto de pensamientos. Así que, dice verso 4, léalo conmigo, lo tiene el verso 4. Porque, ojo con esto, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No tiene nada que ver con ustedes acá. Sí, por si acaso. Le explico algo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Yo no puedo, escúcheme bien esto, como ser humano, como papá o como mamá o como esposo o como esposa o como líder o como jefe o como patrón o como dueño, como quiera, yo no puedo ponerle a otro la carga que yo no soy capaz de llevar. Yo no puedo decirle a mi hijo: yo veré, solamente me sirven los 5. ¿Cuántos 5 sacó usted, hermano? Yo no puedo ser el que le exige a mi hijo: hermano, cuidadito, usted a mí me da problemas porque lo acabo. Yo, lo mejor dicho, lo reviento a juguetes si me toca. Pero ¿quiénes éramos nosotros siendo niños? ¿Sabe cuándo yo entendí por qué Pablo era así? O sea, así activo. Un día que mi mamá, ¿sabe qué me dijo mi mamá? Me dijo: vea, Gustavo, le voy a decir una sola cosa. Me lo dijo con mal genio. Me dijo: le voy a decir una cosa. Usted era Pablo multiplicado por 2. Entonces, no haga eso con el niño. Porque a mí me daba pena. Pablo, quieto, Pablo, no sé qué. Quieto, quédate aquí, Pablo. Entonces él ya no sabía qué hacer. O sea, ¿qué hago? Hablo, no me muevo, no sé qué hacer. Y yo le estaba exigiendo algo que ni siquiera yo puedo hacer, amado. Ni siquiera yo puedo. Yo como líder no puedo exigirle a las personas que están conmigo que hagan algo que yo no soy capaz de hacer. Yo no puedo exigirle a mi esposa: bueno, mi amor, a mí me respeta. Yo, cuidadito, se pone a ver por fuera. Hágame el favor, me da mi lugar. ¿Y usted lo hace?
Estamos enfrentados a eso, amados. Estamos enfrentados a un rol en el cual o soy sincero o soy hipócrita. O soy franco y hago las cosas como yo soy, como yo las creo, independiente de lo que piense el mundo, o me comporto como yo quisiera ser y como espero que los otros lo hagan conmigo. Y eso pasa en un hogar. Yo como le exijo respeto a mi esposa si yo no la respeto a ella. Si yo voy diciéndole que es una bruta, que es que no puede hacer nada bien. Vea, es que ni cuidar los niños puede. Cuídelos usted. Claro. Si no le sirve a ella, pues hágalo usted, mi hermano. Si no le sirve como cocina ella, cocine usted. Si no le sirve como ella le alista la ropa y se la deja encima de la cama, pues hágalo usted, mi amado. Pero estamos enfrentados a un mundo de hipocresía. Un mundo en el cual nos da pena decir, oiga, estamos mal. Porque hoy la gente le huye. Hoy el pastor es el coco. El pastor es el sapo. Porque el pastor vive pendiente de cómo están las ovejas. Ese es mi deber. Ese es mi deber. Y yo le doy gloria a Dios por algo, amados. A esta iglesia ha llegado gente que viene de iglesias grandes donde dicen, pastor, allá no me pastoreaban, pero aquí me siento pastoreado. Gloria a Dios. Jesús se tuvo que enfrentar a eso. Antes hacían todas las obras. Ojo, antes hacen todas sus obras, verso 5 del capítulo 23, para ser vistos por los hombres. Yo quiero que la gente mire lo que yo soy capaz de hacer. Yo quiero que la gente mire todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, todo lo que yo digo. Pues ensancha sus filacterías. Ojo con eso, ¿qué es eso? Las filacterías eran adornos que ellos tenían en su vestido. Eso eran filacterías, adornos. Entonces ellos pensaban que por tener más adornos se iban a ver más relucientes, más honrados, más vistosos. Y los flecos en el vestido hablaba de su santidad y de su relación con Dios. Por eso decían, por eso ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Eso quiere decir que entre más flecos tuviera, más santo y más puro era. Verso 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque por esto recibiréis mayor condenación. Eso se lo dijo Jesús. Y se lo dijo a los fariseos. Pero quiero darle otro ejemplo un poco más realista, un poco más vivo. Pablo tuvo que lidiar con la hipocresía. Ojo, no de los romanos, porque los romanos eran hipócritas por naturaleza. Ellos no tenían arreglo, hermano, ya no podemos hacer nada. Pero Pablo tuvo que lidiar con la hipocresía de los judíos, que en este tiempo llamaríamos los cristianos. En eso tuvo que lidiar Pablo. Porque sabe una cosa, que allá en el mundo sean hipócritas, eso es normal. Pero si nosotros venimos a la iglesia, hombre, nosotros no podemos actuar como los del mundo, ni podemos estar actuando como los que están afuera. ¿Dónde queda la diferencia? ¿Dónde marcamos un punto de partida en el que usted compare un cristiano y un no cristiano, un creyente y un no creyente? Mire, ¿sabe que la venida del Papa sirvió para algo? Para poder cimentar al que realmente estaba dispuesto y sembrado en la palabra y al que no. Mucho cristiano salió corriendo a las procesiones. Muchos. Santo, ay, es que el santo, ay, es que el santo Padre. Hombre, santo fue uno y fue Cristo, hermano. Y yo se lo digo con respeto. Y no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Y una señora me dijo, ay, eso lo dice su Biblia, préstame la suya, mi hermana. ¿Cuál tiene? Ay, tengo una guadalupana, venga, la revisamos ahí. Exactamente igual.
Santo fue uno y fue Cristo. Punto. Y yo respeto a los sacerdotes porque también son ministros. A mí me dicen, pastor, es que yo me casé por la iglesia católica. Excelente, hermano. Ellos tienen la misma autoridad porque ambos somos ministros del evangelio. Pero como nos equivocamos nosotros, se equivocan ellos. Ninguno es santo. Por eso el líder de la iglesia cristiana es ¿quién? Cristo. Cristo. Mire. Entonces Pablo tuvo que enfrentarse y Pablo lidió con ellos, hermano. Porque es que, o sea, no hay nada más cansón. Yo no sé si a usted le ha pasado. Espero que nunca le haya pasado eso. Perdón que se me soltó el nudo. Yo creo que no hay nada más cansón que lidiar con alguien mentiroso. Uy, hermano. Se necesita mucha oración y mucho discernimiento para que usted sepa cómo tiene que tratar a una persona que es mentirosa. Porque la persona que es mentirosa es hipócrita por naturaleza. La persona que es mentirosa a usted le dibuja un cuento, un paisaje. No, eso mejor dicho, usted resulta arrodillado lavándole los pies igual que Cristo a los discípulos. Pero cuando usted empieza y ora y le pide al Señor sabiduría, se da cuenta que todo era un engaño, una falsedad. Romanos capítulo 2, verso 17. Léalo conmigo, por favor. Y le muestro lo que tuvo que enfrentar Pablo. No creo que alcance a verlos todos, porque tengo aquí como 20 ejemplos. Yo no pensé que saliera tanto tema de esto, pero salió. 2:17 del libro de Romanos. ¿Lo tiene conmigo? Qué bueno por los que están tomando apuntes. Y obviamente por los que trajeron Biblia para que la rayen. Dice la palabra: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Traducción lenguaje actual: he aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley, que es la palabra, y te glorías en Dios. Ojo con eso. El día que yo me gloríe en Dios, el día que a mí se me llene la boca de espuma diciendo que soy cristiano y que yo amo a Dios, es porque yo soy un hombre o una mujer que tiene un testimonio. Que tiene un testimonio. Que es un hombre o una mujer digno de honra. ¿Me entiende? Porque el problema que Pablo tenía, y no se lo digo, espere, yo se lo muestro. Mejor así. Escuche bien esto. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Un Robin Hood cristiano. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mejor dicho, un PhD. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción, de la ley, deshonras a Dios. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso quiere decir en conclusión que muchos de los que están afuera no han llegado a la iglesia, no han llegado a los pies de Cristo por culpa de algunos que dicen llamarse cristianos, pero que tienen un cristianismo de hipocresía y de mentiras. Eso es lo que Pablo les decía. Ustedes que son judíos, ustedes que practican la ley, ustedes que tienen la palabra en su boca mañana, tarde y noche, ¿cómo es posible que los gentiles no vengan a la iglesia a causa de que ustedes no dan el testimonio que tienen que dar? Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. ¿Sabe una cosa? Mire que Pablo vivió un momento. Yo no sé si usted y yo fuéramos Pablo, ¿cómo lo hubiéramos manejado? De pronto usted y yo no hubiéramos tenido el arrojo, el carácter que tuvo Pablo. Pero Pablo, en uno de sus viajes y en una de sus cartas, dejó escrito algo
que marcó la vida de todo aquel que dice llamarse cristiano y servir a Dios. Y Pablo dejó una instrucción tan clara, dejó una enseñanza tan profunda, y está escrita en el libro de los Gálatas. Léalo conmigo, por favor. Libro de los Gálatas. ¿Lo tiene conmigo? Libro de los Gálatas, capítulo 2, verso 11. Y Pablo tuvo que enfrentarse a su maestro. Pablo tuvo que enfrentarse al que fue su líder. Pablo tuvo que enfrentarse al que fue su mentor, al que le enseñó, al que lo guió, al que le dio cobertura. Porque su cabeza estaba mal en ese momento. Escúcheme bien esto. Cuando la cabeza, escúcheme en esto, amadas, esposas, mujeres de Dios, díganme amén. Cuando la cabeza está mal, hay que confrontarla. ¿Me escuchó? Cuando la cabeza está mal, hay. Gracias, hermana Florito. Habló un hombre. Cuando la cabeza está mal, hay que. Mire, el que usted como mujer, escúcheme esto, se lo estoy diciendo desde el altar, a que usted no diga que es que el pastor me dijo, no, se lo digo delante de la iglesia para que no diga que el pastor lo dijo en otro lado. Cuando usted como mujer sepa que su cabeza está mal, confróntelo. Confróntelo. No se quede callada, amada. No se vuelva alcahueta de la hipocresía de su esposo, porque Dios de eso le va a hacer responsable. ¿Me está escuchando? De eso Dios le hará responsable. El hecho de que, mire, en la ley colombiana, cuando el esposo comete un delito y la esposa sabía, la ley la exonera porque está ¿cómo se llama eso jurídicamente? Como la protección de la intimidad del hogar, por así llamarlo. Digamos que eso hace parte de que a ella no la culpemos porque es la esposa. ¿Vamos a entender? Su deber no es ir a sapear al esposo, sino cuidarlo y protegerlo. En la ley, delante de Dios no. Delante de Dios no. Delante de Dios mi deber como esposa es confrontar el pecado a mi esposo. Es poder decirle a mi esposo cuando está mal. Y mi deber como esposo o como hijo, porque por eso quise que los jóvenes también se quedaran, porque el problema es que hoy los jóvenes están empezando a ser hipócritas con Dios desde su juventud, desde que son pelados, hermano. Y nosotros como papás, tan lindo, ay, mire cómo baila reggaetón, más tarde se le va a pasar. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Nosotros mismos nos convertimos en los padrinos de un niño, una niña hipócrita que mañana tendrá un hogar de mentiras. Ay, es que el niño llegó borracho, que papi venga, yo le hago un caldito. Tranquilo, mi amor, que cuando tenga mujer también tendrá que hacérselo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Está bien que la esposa honre al esposo, claro que es el deber de la esposa, pero es más deber todavía que el esposo honre a su mujer y sepa ser una cabeza digna de esa casa, hermano. Pero el problema es que si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Si la cabeza no sabe para dónde va, el cuerpo no sabe para dónde va. Y si la cabeza pierde su norte, el cuerpo va rumbo a perderlo igual que la cabeza, amados. Mira lo que pasó acá. Pero, verso 11 del capítulo 2 de Gálatas, de la carta escrita por Pablo a Gálatas: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Cómo lo hizo Pablo? Cara a cara. Pablo no le mandó un WhatsApp, ni le escribió en el muro, como hacen muchos que tienen esa costumbre horrible de mandar decir las cosas ahí, como que busco a Pedro encontrando a Juan. No, hermano. Las cosas hay que decirlas en la cara, de frente, porque así tenemos que acostumbrarnos. Como Cristo nos enseñó, nosotros tenemos que acostumbrarnos. Y Pablo buscó, cuando Pedro llegó a Galacia, dijo, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Quiere decir que lo que Pedro estaba haciendo estaba mal. Y Pedro era la cabeza de Pablo. Pedro era el apóstol que estuvo por encima, el primero que Pablo. Es decir, que Pablo le debía autoridad a Pedro. Pero porque le debiera autoridad, no iba a volverse un alcahueta y un hipócrita con Pedro. No, señor. Mire lo que dice la palabra. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, es decir, en su mentira, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tremendo. ¿Qué enseñanza nos dejó Pablo? Pablo nos dice, hermano, a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Las cosas como son, las cosas como tienen que ser, amado. Cuando está mal, mal. Y cuando está bien, bien. Pero tenemos que nosotros, como cristianos, ser el ejemplo. Pedro tenía un problema, y con eso termino. Pedro, cuando no estaban los cristianos, Pedro se iba a comer con los gentiles. Me explico. Cuando yo no estaba con la iglesia, yo me iba con mis amigos para la taberna. Eso hacía Pedro. Porque para los judíos en ese momento estaba prohibido juntarse con los gentiles. Por eso dice la palabra en el Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Quiere decir que es el cristiano que no se sienta a reírse de las vulgaridades de otro, que no se sienta a reírse con el doble sentido del otro, que cuando el otro echa el chiste verde, no. O sea, queriendo reírse, pero ese es el que habla el Salmo capítulo 1 de David. Dice, bienaventurado, es exaltado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no se ha sentado a compartir la inmundicia de otro, que no acolita, que no aplaude el pecado, ni el morbo, ni la cochinada, ni la concupiscencia de otro. Es una falta de respeto cuando delante de las mujeres los hombres se mofan hablando vulgaridades. Es una falta de respeto, amados. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Pedro, hiciste mal, hermano. Mientras no estuvimos nosotros, te fuiste con los pecadores, te fuiste con los gentiles, te sentaste a comer con ellos, te sentaste a tomar con ellos. Y cuando llegamos nosotros, nos escondes como si fuéramos cucarachas, porque te da pena decir que andas con nosotros. Pedro, estamos hablando de Pedro, el apóstol. Y Pedro trabajó con hipocresía delante de los judíos, delante de su iglesia. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que en su mentira, en su simulación, como dice la palabra, se arrastró a muchos con él. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé que era el parcero de Pablo, Bernabé que era la llave de Pablo, para donde iba Pablo iba Bernabé. Y Bernabé se dejó corromper por la hipocresía de Pedro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una hipocresía en casa y nosotros no hacemos nada y aplaudimos o nos quedamos en silencio, somos tan hipócritas como el que está en la casa. Otro dicho dice, es tan culpable el que roba como el que deja que otros roben. Es tan mentiroso el que miente como el que se cree la mentira y se la aplaude y se la colita. Eso está diciendo Pablo. Entonces mire que esto afecta a todas las esferas de la familia. Cuando yo de padre a hijo le acolito a mi hijo el pecado, cuando soy yo el que lo tiene que reprender, o cuando en lugar el papá de decirle, hijo, no se ponga a tomar, usted tiene una esposa, tiene unos hijos, respételas, dice, hijo, ¿por qué no pido dos? En lugar de ser el que exhorta, es el que acolita. Una vez escuché a un pastor diciéndome, pastor, gracias a Dios
Uy, mi hijo tiene novia. Le dije, hermano, pero es que su pelado es muy sardino para tener novia, pastor. ¿Cuántos tiene él? ¿Como 14, 15? Sí, no, pero con eso que se ve hoy, antes gracias que le gustaron fue las muchachas. Entonces él lo que hizo fue acolitarle. 15 años, tenga su novia, no se preocupe. Y bésese con ella en la iglesia, y bésese con ella fuera de la iglesia. Y toda la iglesia hablando de que el hijo del pastor andaba con la muchacha de la iglesia. ¿Qué tiene que haber hecho el pastor? Yo lo dije, le dije, pastor, con todo respeto, pero de 15 años, para una novia, hermano, falta pelo, hermano. Falta pelo para moño, pastor. Pero nosotros nos convertimos en patrocinadores de la hipocresía de nuestros hijos muchas veces. Cuando nos quedamos callados, cuando colitamos todo. Una vez me llamaron al colegio y me dijeron, papá, mire qué pena, es que su hijo, el mayor, cogió a patadas a este muchacho. Yo lo miré y le dije, hermano, ¿qué le pasó? ¿Cómo que a patadas, hermano? ¿Usted cuándo me ha visto a mí coger a patadas a otro, pues? ¿Cuándo a mí me ha visto, hermano, ahí cogiéndome a golpes o agarrándome a puños? ¿Cuándo? Papá, es que yo estaba sentado y él pasó y me pegó una patada y a mí me dio piedra y me paré y le casqué. Esa no es la forma, hermano. ¿Sabe? Yo por dentro decía, está bien que se defienda. Eso es correcto. Porque tampoco podemos tener hijos en las burbujitas ahí, papi. No, tienen que aprender a defenderse en la vida, hermano. Usted y yo no vamos a estar toda la vida con ellos. Pero lo reprendí. Él nunca supo eso. Le dije, hermano, o sea, por favor, hermano, esa vaina, esa caminada, cogerse a puños con otro, por favor. Cara a cara. Yo le dije a mi esposa, mi amor, haga un favor, hable con él, repréndalo, ¿sí? Muchacho, vaya, dígalo usted. No, es que soy yo el papá. Yo soy el hombre de la casa, el varón. Antes me hubiera tocado decirle al de don Marcos, me hace un favor, ¿se puede venir a hablar con Santiago? A ver si, no. Yo fui el que hablé con él. Porque es que hay papás así, que no son capaces de confrontar a los hijos. Mi amor, haga un favor, va, dígale, dale que soy muy bravo. Dígaselo usted. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y es que tenemos una sociedad afuera hipócrita y una hipocresía que está permeando a la iglesia. Y no podemos permitir eso, iglesia. No podemos permitir eso. No podemos permitir tener una iglesia que viva de una mentira. No lo permita. Jamás lo permita. Porque el que trae mentira y trae falsedad acarrea maldición para sí y para los suyos. No lo permita. Termino lo que dice Pablo. Escúcheme bien eso y termino con eso. Verso 14 del capítulo 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? ¿Quiere decir eso? ¿Por qué si una persona siendo cristiana critica al que está en el mundo, sabiendo que él hace lo mismo, con qué autoridad le va a decir al del mundo que crea en lo que él ha creído? No tiene sentido, hermano. Lo primero que yo tengo que hacer para poder decirle a otro es decirle, hermano, mire, hágalo porque yo soy testimonio de que sí se puede. ¿Me hago entender? Yo también tengo que tener la autoridad moral para poder decirle, hermano. Pero yo no puedo actuar de forma falsa esperando que otros copien cuando yo todavía no he concretado mi proceso con el Señor. Hay otras personas que sufrieron igual, que lidiaron con la hipocresía de la iglesia. Moisés, Isaías, Pedro, Salomón, David, Samuel lidió con la hipocresía de Saúl. Cuando Saúl falló, vino y le dijo a Samuel: Samuel, mira, yo reconozco que he pecado, perdóname, yo me equivoqué, pero no le decir a nadie, hermano, ¿sí? Más bien lleguemos a la iglesia y adoremos como si nada hubiera pasado. Eso se lo dijo Saúl, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Usted lo puede leer.
Y Samuel, ¿qué le dijo? ¿Cómo se te ocurre, hermano? ¿Cómo se te ocurre que me vas a meter a mí en tu mentira y en tu hipocresía? No, Señor. Samuel no lo permitió. Dese cuenta, todos. Dice, los médicos también se mueren, dice el dicho. Es así, amados. Pero no podemos usted y yo caer en la misma parsimonia. ¿Sabe una cosa? Si no somos nosotros, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si no somos nosotros los que nos levantamos a cambiar la sociedad, dígame quién. Dígame quién. Si usted y yo somos los que tenemos temor de Dios, si usted y yo somos los que criticamos a los que se roban los recursos públicos, si usted y yo somos los que criticamos hoy a los que tenían toda esa parafernalia, ese carrusel de una cosa y de otra, somos usted y yo. Y si no somos nosotros los que nos levantamos a tener un cambio en esa sociedad, ¿quién lo va a hacer, amados? Dígame quién. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? La palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero bendito al hombre que confía en Jehová. Eso dice la palabra. Póngase en pie, por favor. Están muy serios. Tienen asustado. Una enfermedad llamada hipocresía. Padre, quiero darte gracias por esta mañana, Señor. Agradezco este tiempo, Padre, de bendición que nos has dado, Señor. Has hecho propicio, Padre Celestial, que podamos dar y compartir esta palabra, Señor. Oro para que esta palabra haya permeado. Y no solamente, como dije al principio, traiga una enseñanza, sino que haya logrado una reflexión, Señor, dentro de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, somos llamados a ser bastiones de cambio. Somos llamados, Señor, a ser edificadores de portillos. No somos llamados a ser quien los termine de destruir. Somos llamados a edificarlos, a levantarlos. Somos llamados, Padre Celestial, a poder transformar una sociedad, Señor. Tu palabra dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es sabio, es real. Señor, yo no puedo dejar que el mundo me permee a mí, Señor. Yo no tengo que agradar al mundo. Yo no tengo que quedar bien con el que hace trampa, con el que dice mentiras, con el que es falso, Señor. Yo no puedo quedar bien con él. No me interesa quedar bien con él. Pero sí estoy llamado a ser un factor de cambio para esa persona. Estoy llamado, Señor, a traer a esa persona a los pies de Cristo. No puedo ser yo, Padre Celestial, quien estorbe, Señor amado, la bendición de un hogar. No puedo ser yo, Señor, el factor de discordia en mi casa. No puedo ser yo, Señor, el que menosprecie lo que tú me has entregado, Señor. Hoy tengo que recordar que mi esposa es lo que yo como esposo he hecho de ella. Si tengo una mujer desatenta, si tengo una mujer descuidada, si tengo una esposa, Señor, que no se preocupa por mí, es exactamente lo que yo he sembrado en ella. Y tengo que recordar que mi esposo es lo que yo he hecho de él. Si hay un esposo mentiroso, si hay un esposo que maltrata con sus palabras, si hay un esposo humillativo, eso es lo que tu mujer has hecho de él. Se lo has permitido. Has dejado que él pase por encima tuyo. Has permitido que él ensucie tu dignidad como mujer. Tú lo has permitido. Tú te aliaste con la hipocresía de él. O quizás tú, hombre, te aliaste con la hipocresía de tu esposa. O quizás tú, papá, te aliaste con la hipocresía de tus hijos.
Somos quien para llamar, Señor, a un arrepentimiento. Somos quien para llamar a traer un cambio de verdad, Señor, no un cambio hipócrita. No es la misma promesa que hemos hecho todos los años diciendo: este año busco más a Dios, este año sí me comprometo. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que aprender de quien nos dejó la mejor enseñanza, que fue Cristo, y de quien siguió sus pasos de forma certera, que fue Pablo. Cara a cara, a lo malo malo y a lo bueno bueno, sin hipocresía, sin falsedad, sin mentiras. Padre, oro para que el cristianismo de hoy, el cristiano de hoy, sea verdaderamente factor de cambio para bien. Que el cristiano no sea el coqueto, que el cristiano no sea el amable con todas afuera, Señor, y sea, Padre Celestial, un diablo en su casa con su esposa. Que el cristiano, Señor, de hoy en día sea el que es capaz, Señor, así como, Señor, exalta los que están afuera, sea capaz de exaltar lo que tiene adentro. Porque de lo contrario sería un hipócrita. Padre, que como cristianos seamos capaces de reconocer, Señor, cuando estamos haciendo las cosas mal. Que tengamos el valor y la valentía. Que no tengamos la hipocresía que tuvo Pedro, pensando que nadie se iba a dar cuenta, Señor. Pero Pablo se dio cuenta y Pablo lo confrontó. Danos el carácter de Pablo, Señor, para poder confrontar lo que tenemos que confrontar, para poder reconocer lo que tenemos que reconocer, Señor, para que, Señor, podamos ser un faro de luz, Señor, en medio de esa oscuridad que hoy, Señor, reina, Señor, en el mundo, Padre. Que tu tiempo está llegando, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos días habrá rumores de guerra, y hoy los hay. Terremotos, los hay. Hambrunas, las hay. Padre, todo está sucediendo hoy, Señor, todo. Y tú estás llamando a un arrepentimiento genuino, Señor. Tú estás llamando a un arrepentimiento verdadero, Señor. Tú estás haciendo un llamado a que tu iglesia no sea una iglesia hipócrita, sino sea una iglesia verdadera, una iglesia que te espere con ansia, Señor. Una iglesia, Señor, que anhele, que añore tu venida, Señor amado. Una iglesia preparada, Señor amado, porque tu palabra dice que vendrás como ladrón en la noche, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, en un parpadear, Señor amado. Todo habrá terminado y vendrá un tiempo de gran tribulación. Vendrá un tiempo, Señor, del gemir. Vendrá un tiempo del lloro y el crujir de dientes, dice tu palabra. Vendrá un tiempo, Señor, en el que Satanás, el anticristo, Señor, gobernará tu maldad, Señor. Que seamos ese pueblo, Señor, que es leal, que es sincero, es leal, el que es hipócrita es falso. Permítenos ser ese pueblo leal, verdadero, que no se ría, Señor, de lo que el mundo habla y dice, que no se ría, Señor, de la pornografía del mundo. Jóvenes, Señor, jóvenes que sean jóvenes sinceros, no que sean jóvenes hipócritas, no que sean jóvenes mentirosos, no que sean jóvenes o jovencitas, Señor, que vengan a una iglesia aparentando, Señor, pero por dentro viviendo, Señor, Padre, anhelando disfrutar el mundo. No, Señor, yo me rehúso, Padre, me rehúso, Señor, no acepto, Padre, no acepto a Satanás dentro de la iglesia, no lo acepto, Señor, y te pido que tomes las medidas, que hagas lo que tengas que hacer, Señor, pero echa fuera, Señor amado, Padre de la iglesia, toda mentira y toda hipocresía, Señor amado. Podemos ser, Señor, la iglesia de Cristo, Señor, que ama el pecado. Tenemos que ser la iglesia de Cristo que ama el pecado, pero aborrece su pecado, Señor. Oro, Señor, para que esta palabra traspase las fronteras espirituales. Si
lo que tengas que hacer, hazlo. Hazlo. Hazlo, Señor. Mueve lo que tengas que mover. Pero haz que esta palabra, Señor amado, traiga un fruto. Traiga un fruto. Que la gloria tuya, Señor, ilumine estas vidas. Que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, como redarguyiste el mío, como lo estás haciendo conmigo, Señor. Como lo hiciste conmigo cuando mi esposa me confrontó con su sinceridad. Señor amado, que yo entienda, que todos los hombres de esta iglesia podamos entender que tenemos esposa, no sirvienta. Que los jóvenes de esta iglesia puedan entender que tienen es una